Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde a este último Neurotalk de la cuarta edición del Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura. Y pues es un gusto cerrar esta serie de Neurotalks, estas charlas públicas, con pues una ponencia que seguramente va a ser pues muy interesante, muy provocadora en el mejor sentido de la palabra, por parte de nuestra querida Jimena González Grandón. Ella es pues una de las coordinadoras del diplomado junto con Jesús Ramírez Bermúdez. También estamos coordinando Octavio Moctezuma y yo. Y bueno, pues la verdad es que quisiera hacer una presentación muy breve de Jimena para no quitarle demasiado tiempo y para tener pues toda esta aproximadamente hora y media de charla, de escucharle, de dialogar un poquito. Simplemente diré que Jimena González Grandón pues es médica cirujana con maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y grado de doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas también por la UNAM. Pero más allá, Jimena pues es una persona realmente transdisciplinar, interdisciplinar en su práctica, en su pensamiento y realmente creo que lo que nos va a aportar el día de hoy es muy valioso a la hora de pensarnos, de pensar la cognición, de pensar nuestro cuerpo, de pensar nuestras relaciones como un sistema ecológico, ¿no? Creo que Jimena ha dado a este diplomado pues una orientación ecológica muy importante, muy necesaria en estos momentos en los cuales necesitamos desfragmentar todo aquello que comedidamente hemos separado a través del análisis y empezar a pensar en todos, ¿no? Empezar a pensar en relaciones, en interacciones, en afectividades, en afectos. Y pues bueno, no sé. Yo la verdad es que cada vez que escucho a Jimena aprendo muchísimo, así que tengo muchísimas ganas de escucharte esta vez también, Jimena. Y simplemente invitaría a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube que si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo escriban por favor en el chat, que está a un lado del video. También pues están las y los estudiantes del Diplomado en Neurociencias que aquí nos acompañan. Y pues si tú lo permites, Jimena, en algún momento pues podemos dar un turno interno de preguntas o en algún momento pues también leer las preguntas que plantee el público. Así que bueno, sin más, adelante Jimena, bienvenida y pues muchísimas gracias por lo que nos vas a aportar. Ay, pues muchísimas gracias por tan generosa presentación, querido Eugenio. Y pues sí, estamos llegando ya a la recta final de nuestro diplomado en esta cuarta edición. Entonces, para mí es un placer pues hablarles un poquito de estos temas. Como planteaba Eugenio, de alguna manera lo que hemos tratado de generar con este diplomado son rutas hacia lo que hemos denominado formas transdisciplinarias de sentir, de pensar, de cognizar. Entonces, sin duda eso requiere de muchos enfoques, de mucho diálogo, de ponernos de acuerdo, de generar consensos. Y eso es lo que hemos tratado pues de impartir, de fomentar, ¿no? De promover en estas 4 ediciones. Y este tema es muy importante porque de alguna manera nos saca un poquito del cráneo, ¿no? Es empezar a pensar que la mente, pues así como no solamente está dentro del cráneo, así como hemos tratado de fortalecer la idea de que la mente está corporizada, está encarnada, no es solo un sistema nervioso central, sino que son un montón de sistemas que se comunican, que se organizan para que nosotros tengamos una vida mental. Pero ahora es no solamente agregarle a esta ecuación el cuerpo por dentro, el cuerpo por fuera, el cuerpo y sus posibilidades de moverse, sino que también es meter aquí la idea de una mente encarnada, corporizada y relacional, ¿no? Que siempre va a estar en relación con un entorno, que ese entorno ecológico también la constituye
y que ese entorno social también la constituye. Entonces, la idea de hoy es mostrarles un poco eso, ¿no? Por eso le llamamos neurociencias ecológicas, en este entendido de tratar de generar esta unidad de análisis relacional, ¿no? Una mente, cuerpo, entorno, como la manera en que debemos de aproximarnos al fenómeno de la experiencia. Entonces, bueno, con este preámbulo me gustaría mostrarles, hice una presentación que se me está poniendo loca, pero ya se dejó. Así que nada más voy a ponerla al principio y vamos a comenzar. Entonces voy a compartir. ¿Se ve bien? Listo. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno. Entonces, bueno, neurociencias ecológicas. Este es el guión que me gustaría seguir. Hablar un poquito de las experiencias atmosféricas, ¿no? Jugar un poco también con el lenguaje en ese sentido. O sea, vamos a tratar de demostrar que la unidad de análisis es este cuerpo, mente, entorno, pero empezando de alguna manera con darle un mayor lugar a eso que está afuera, ¿no? A eso que está en la atmósfera, a eso que está en el aire, a eso que está entre los árboles, entre el canto de los pájaros, eso que está en nuestras comunidades. Entonces, hablar un poco de atmósfera, ¿no? La atmósfera además es un concepto que está volviendo a la literatura científica, humanística, indisciplinaria, porque es un tema muy, muy relevante, ¿no? Ya los posmodernos, Deleuze, Guattari, ya hablaban un poco de estas experiencias atmosféricas, ¿no? De cómo damos cuenta de la importancia que tiene ese aire que respiramos, ese aire que además pues es la interfase de casi todas nuestras formas de percepción. Entonces, ¿cómo le damos más lugar a esa experiencia atmosférica? Después voy a hablar más particularmente de este concepto que ya hemos mencionado en más de una ocasión durante el diplomado, que son las affordance. Lamentablemente sigo usando el anglicismo porque se ha tratado de castellanizar, le han dicho afordancias, facilitaciones, pero la verdad sigue sin encantarme, entonces prefiero seguirle diciendo affordances. También es un neologismo en el inglés. Vamos a hablar un poquito de los Gibson, como esta pareja de investigadores de la psicología ecológica y de la psicología del desarrollo, que van acuñando y van generando las rutas epistémicas para que podamos pensar en términos ecológicos. Vamos a hablar un poquito de esa relación que tienen las affordance con lo que se denomina la información ecológica, ¿no? Tratando de contraponerse sobre todo con la idea pues de una teoría más informacional, en el estilo más de Shannon y de esta idea más del estímulo-respuesta, ¿no? de una cuestión más lineal. Vamos a hablar un poquito de la teoría de construcción de nichos, simplemente para poner un ejemplo de en qué perspectivas se ha adoptado esta relación ecológica, del paisaje de las affordance y de algunas aplicaciones. Yo creo que se oye un microfonito. Porque la sentí aquí. No, la baba y la parte. Muchas gracias, Eugenia. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco la motivación de esto? ¿No? Como les decía en el pequeño preámbulo, pues la idea es de alguna manera resistir, ¿no? Resistir al embate de la hegemonía conceptual, resistir al embate de la hegemonía epistémica, ¿no? No me voy a meter ahora con los heteropatriarcados epistémicos, pero sí plantear que, pues como en todos los campos disciplinarios, pues siempre hay teorías que tienen mucho más poder epistémico, ¿no? Que ganan las batallas, las victorias. Lamentablemente muchas veces las ganan no porque realmente tengan el poder de la evidencia de su lado, a veces ocurre, pero otras veces simplemente pues porque están muy relacionadas con poderes, ¿no? Con dominaciones. Entonces, en ese sentido me gustan mucho estas perspectivas encarnadas y ecológicas porque justo son resistentes
¿no? Tratan de irse contra la perspectiva dominante en las ciencias cognitivas, que justamente pues, plantean que el cuerpo y su interacción con el ambiente son cosas secundarias, algo sin importancia. Sigue muy vigente esa metáfora computacional en la cual pues, lo que importa es o el hardware o el software, pero no los dos, ¿no? Porque pues, simplemente yo me llevo el cerebro de la computadora y lo pongo en otro cuerpo y ya está. Entonces seguimos teniendo esa idea del procesamiento informacional, ¿no? De que somos como computadoras. Entonces, en ese sentido, pues ni el cuerpo, ni las posibilidades de actuar que tenga ese cuerpo, ni el contexto, pues van a ser relevantes. Entonces, obviamente, pues los psicólogos, los cognitivistas, los neurocientíficos que empiezan a ir del lado de la ecología, ¿no? Pensemos que así es como se desarrolla la ciencia, en este embate constante entre cuerpos teóricos. Entonces ellos dicen, no, eso no es cierto, tenemos que generar nuevas maneras de conceptualizar, de entender y de explorar los procesos mentales y la experiencia. Sobre todo, dejar esa idea atomista, dejar esa idea de una representación estática, ¿no? Y empezar a pensar en la relación, ¿no? Lo que me va a interesar ya no va a ser tanto el organismo mismo o el entorno mismo, sino la relación que emerge entre ellos. Entonces, los entornos ecológicos y sociales se vuelven esta parte constitutiva de la cognición y la experiencia, de fenómenos como la interafectividad, de fenómenos como el bienestar solidario, ¿no? De estas ideas menos desarrollistas de una sustentabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a empezar jugando un poco, aprovechando el Zoom, aprovechando que tenemos esta plataforma que nos ayuda a hacer este tipo de juegos, y pues les voy a pedir que traten de poner atención a su percepción visual, ¿no? Que traten de concentrarse en la pantalla, tratemos de eliminar lo que está más allá de la pantalla y experimenten conmigo cómo al cambiar el entorno cambia su percepción visual. Entonces yo pongo esto, ¿no? Pongo oscuridad, ¿no? Vean cómo cambió su percepción visual, ¿no? En ese momento seguramente sus músculos pupilares, ¿no? De los músculos que están en el iris, pues contraen o dilatan la pupila, ¿no? Hay un cambio en la experiencia, ¿no? Quizás si nos tomamos en serio también que la experiencia está cargada afectivamente siempre, pues quizás esta oscuridad les puede remitir cierta melancolía, cierto estado nostálgico, ¿no? Y de pronto cambia completamente la percepción, ¿no? De pronto hay una luminosidad, ¿no? Eso incluso también cambia el procesamiento de la luz, otra vez de mi pupila, no que tanta luz entra o sale, ¿no? De pronto azul, de pronto amarillo, de pronto un verde bastante amarillento, un green screen, ¿no? De pronto un rojo pasión, y de pronto también pues utilizo un poquito mi imaginación y me imagino cómo cambiaría mi percepción si en vez de estar en mi oficina, en mi casa, frente a una computadora, pues estoy contemplando este hermoso entorno ambiental y estoy a punto de subirme a una de esas hamacas. O imaginen qué tanto cambia tu experiencia consciente, ¿no? El hecho del entorno, ¿no? Cómo el entorno constituye tu percepción visual, constituye tu experiencia consciente de aquello que estás percibiendo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este niño, que es de los niños que viajan desde Oaxaca hasta Baja California a recoger tomatitos, ¿no? Imaginen cómo sería su entorno al estarse agachando constantemente. Los tomates, los jitomates y los tomates son arbustitos que se quedan bastante chaparritos. Entonces, pues imaginen cómo es el hecho de estarse agachando para recoger tomates con el sol pegándoles en la cara, ¿no? Imaginen cómo es su entorno
¿no? Ahora que vivimos en un mundo lleno de contaminación, que nuestros mares se han vuelto unos de los repositorios de toda la basura que generamos. El otro día escuchaba cómo para los tarahumaras, en la lengua tarahumara originaria, no existía la palabra basura, ¿no? Porque pues el concepto de basura es sumamente capitalista, ¿no? O sea, tiene que ver con eso que te queda, con eso con esos restos que no se pueden reutilizar, que no se pueden volver a ocupar. Entonces, para muchas culturas originarias, pues eso no tenía sentido, no había restos, todo se volvía a utilizar. O piensen en nuestra Ciudad de México, este es el entorno en el que vivimos muchos de nosotros. Entonces pensemos cómo este fue uno de los días con mayor contaminación que se registró en el 2019, la mayor cantidad de IMECAS que hemos de la última década, y pues esto es donde vivimos, ¿no? Entonces imaginen cómo este entorno lleno de contaminación, lleno de una atmósfera sumamente tóxica, por ahí dicen los epidemiólogos que el simple hecho de vivir en una ciudad contaminada como México disminuye aproximadamente un 20% de la esperanza de vida. Entonces vean cómo, bueno, además de pensar en la vida mental, ¿no? Pues pensar cómo ese entorno va constituyendo nuestras experiencias. Y bueno, también podemos jugar, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Cómo el entorno es constitutivo, no es causal, no solamente es esta idea de una cognición más tradicionalista, en donde el entorno es donde vamos a tener toda esa información que genera los estímulos visuales, olfativos, auditivos, ¿no? Y que entonces establecemos una relación causal con ese entorno. No, aquí la idea es que va más allá de la causa. Es constitutivo, es parte de esa experiencia y de los procesos mentales que tenemos todos los días. Entonces, podemos plantear una cierta genealogía al respecto. Yo creo que en realidad no solamente fueron los Gibson los que empezaron a hablar de esto. Como pasa siempre en el campo del conocimiento, hay muchas teorías que empiezan a efervecer al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Lamentablemente, seguimos teniendo una tradición epistémica sumamente occidentalizada, entonces pues casi siempre cuando nos enteramos de alguna novedad en el conocimiento, pues tiene que ver con una cultura anglosajona, con una parte más occidental. Entonces por eso nos enteramos que los Gibson, más o menos en los 70s, empiezan a plantear esta idea, ¿no? Empiezan a generar esta resistencia, esta ciencia más revolucionaria. Ambos eran psicólogos, como les mencionaba, y ellos empiezan a cuestionar, ¿no? Empiezan a decir, genuinamente necesitamos una representación mental, ¿no? Genuinamente cuando yo interactúo con una libreta, ¿no? Tengo que primero que nada, antes de decir es una libreta, antes de agarrarla, necesito que se genere dentro de mis procesamientos informacionales internos una representación de la libreta y entonces ya sé que es una libreta. Ellos dicen no. ¿No? Más bien, muchas veces, sobre todo cuando ya aprendimos que esto es una libreta, cuando ya nos habituamos a que esto es una libreta, pues ya no necesitamos ningún tipo de representación, ¿no? La percepción es directa. Yo directamente agarro la libreta, sé cómo agarrarla, sé cómo poner mis manos para que no se me caiga, ¿no? Sé cómo la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo percibo para actuar. Yo percibo la libreta para agarrarla. No simplemente para representarla y después ver qué hago con ella. Yo ya en mi accionar, en mi agencia, ya tengo esta posibilidad de actuar que ya tiene un significado y que no necesita ningún tipo de representación. Entonces, eso es lo primero que plantean ellos, ¿no? Se van contra las ciencias cognitivas tradicionales, se van directamente, frontalmente con la idea de una representación mental. Y empiezan a preguntarse eso, ¿qué rol juega el ambiente y nuestras escalas corporales de sentir y de movimiento en interacción con él? Porque eso también es importante, la escala. Hemos generado un mundo en donde la única escala que nos suele interesar es la escala humana.
¿no? Uno diría, pues bueno, es la única fenomenología que podemos conocer. Yo cuestiono un poco esa idea, creo que en realidad podríamos tener una manera de estar en el mundo que sea mucho más abierta y flexible y poder entender otras fenomenologías, incluso la de otras especies. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso. Entonces los Gibson dicen, percibimos, sentimos y actuamos directamente, ¿no? Cada experiencia ya va a estar cargada de afectos, cargada de significaciones, de sentido. No necesitamos a ningún pequeño homúnculo dentro de nuestro cerebro o ningún procesador informacional que nos represente, después lea esa representación y nos diga, ah, mira, esto es verdad. ¿No? Esto existe. No, ellos dicen, eso no, ¿por qué? ¿Por qué vamos a seguir con esa simulación de que somos una computadora si estamos vivos? Entonces, eso plantean, ¿no? Que estamos en este ciclo, ellos le llaman este ciclo encarnado constante, les dicen el ciclo de percepción-acción, en donde no necesitamos esta cadenita causal de observar, procesar y actuar. Para ellos, la percepción y acción, ¿no? Son un mismo ciclo continuo, porque además ellos dejan de pensar en esas representaciones y piensan en el tiempo, en el espacio-tiempo. Piensan más bien que lo que tenemos en nuestro sistema nervioso son justamente, ¿no?, patrones espaciotemporales que todo el tiempo se están disparando, todo el tiempo están cambiando y que lo que ocurre dentro de nuestro sistema nervioso se parece mucho más a una resonancia que a un procesamiento de información. Entonces aquí los tenemos. En realidad, Eleanor Gibson era mucho más joven que James Gibson. En la jerga de los ecológicos, a James Gibson le dicen Saint Jimmy. Aquí hay una pregunta. Aquí me pregunta Natalia, ¿dirías que el aprendizaje al interactuar con algo por primera vez se describe con las ideas económicas, pero al volverse costumbre ya no? O sea, ¿a las ideas académicas te refieres como a la ciencia cognitiva tradicional? O sea, sí creo que la primera vez que interactúas con algo, sí todavía no tienes generados esos hábitos sensoriomotores. O sea, mucho de lo que voy a decir hoy depende mucho de haber generado ese hábito sensoriomotor. Pero también plantean que incluso la primera vez que te encuentras con algo, por ejemplo, una perturbación, o por ejemplo, el bebé que está aprendiendo a gatear y es la primera vez que empieza a gatear, ¿no?, eso también va a ser un affordance, eso también va a ser un proceso cognitivo encarnado e interactuante con el mundo. O sea, siempre, yo sí creo fehacientemente, yo no niego que puede haber representaciones, creo que el problema que tiene la representación es sobre todo en su definición, son definiciones que en realidad tienen que ver con valores de verdad, ¿no?, que están, que se crearon, que provienen de una filosofía analítica muy logocéntrica, en donde se creía que así es como funciona una mente, incluso se le llamaba el mentalés, ¿no?, como a este lenguaje interno representacional con contenidos de verdad que tenía nuestro sistema nervioso central. Eso yo no lo creo, o sea, sí creo que podríamos pensar en algo parecido a una representación, en el sentido de que pues podemos imaginar, podemos recordar, tenemos memoria, pero nunca lo pensaría como una premisa lógica que tiene contenidos de verdad. O sea, yo lo pensaría justamente en términos más resonantes, como un patrón espaciotemporal que se repite, ¿no?, y que por eso tenemos ciertos recuerdos que siempre son iguales o muy parecidos. Pero no pensaría en ningún momento que hay representaciones con contenido de verdad. Sí, si esa era la pregunta, Natalia, si no, por favor explícitala otra vez ahí en el chat y la comentamos. Entonces, bueno, les comentaba que Saint Jimmy, él es interesante su vida porque él fue un psicólogo ecológico que participó en la Primera Guerra Mundial y él fue aviador. Y es muy interesante que es a partir de ser aviador que justamente se le empiezan a ocurrir estas ideas.
O sea, es a partir de eso que él empieza, cuando está en su avioneta, ¿no?, se empieza a dar cuenta cómo su percepción visual tiene que ver, ¿no?, con cómo está posicionado en el avión, ¿no?, con qué tanto está mirando, con cuál es su foco de atención, qué es lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Entonces empieza a hablar de estas matrices de información ecológica que son lo que tú de una u otra manera interactúas con y a partir de lo cual puedes generar esta percepción. Después conoce a Eleanor Gibson, era su estudiante, y pues se enamoran. Se plantea que mucho de lo que hizo James Gibson pues tuvo que ver con Eleanor. Ella era una psicóloga del desarrollo, entonces se complementaron muy bien. Ella no murió hace tanto, James Gibson muere en el 75, justo después de publicar el libro que lo hizo famoso, y Eleanor creo que fallece más o menos en el 92, ¿no? Ella siguió estudiando, siguió generando, hizo un libro más, así que les recomiendo mucho si les interesan esas nuevas aproximaciones a la psicología. Ahora estuve en un congreso la semana pasada, en un coloquio de ciencias cognitivas, y conocí a un grupo que trabaja en Guadalajara de psicólogos ecológicos, y me pareció bien interesante que ya empiece a generarse evidencia en nuestro país, porque en Estados Unidos es muy importante la psicología ecológica, en Europa también, pero en México hay pocos laboratorios todavía. Entonces me dio mucho gusto saber que hay un grupo fuerte en Guadalajara que ya está haciendo psicología ecológica experimental. Entonces, bueno, este es uno de los libros de James Gibson, ¿no? The Perception of the Visual World. Entonces, se opone al cognitivismo clásico. De hecho, actualmente a todos estos enfoques, a la mente corporizada, a la mente ecológica, se le llaman enfoques postcognitivistas. Ahí me faltó una E, discúlpenme. Y lo que tratan de plantear es que siempre esta perspectiva va a estar orientada a la acción, ¿no? Es esta idea de que cualquier proceso cognitivo es para la acción, de que mi mente es para la acción. Eso es una de sus premisas fundamentales, ¿no? Idea no representacionalista de la cognición, ya que el significado, la manera en que hacemos sentido del mundo, ocurre directamente a través de lo que ellos llamaron recoger directamente información ecológica a través de las affordances. El organismo va a percibir directamente significados en el ambiente en relación con los eventos que son relevantes para su vida. Esto también es muy importante, ¿no? Yo puedo tener el cuerpo de un ser humano, ¿no? Y entonces eso significa que puedo tener muchas posibilidades de actuar como un ser humano, ¿no? Si no he perdido algún brazo, si no he perdido alguna pierna, si no estoy enfermo y me siento muy mal como para realizar alguna actividad. Pero la idea es que esa información ecológica, a diferencia de la información de Shannon, es que es la información de las cosas que a ti te parecen relevantes, ¿no? Eso era lo que le pasaba a Gibson cuando estaba en su avioncito, ¿no? Al estar en su avioncito, dentro de una guerra mundial, pues se empezó a dar cuenta que las cosas que le parecían relevantes al estar dentro del avión eran completamente distintas a las que le parecían relevantes cuando estaba fuera de ese avión o fuera de esa guerra. Entonces, esta es un poquito la idea, ¿no? Con esto se juega mucho. Ernest Mach fue como, es de los psicólogos más tradicionales que hablaba de una percepción visual como en este sentido que está a la izquierda, en donde justo, ¿no? La percepción visual tiene que ver con representar, ¿no? Lo que hace nuestro cerebro es una representación de eso que mira. Entonces Gibson, jugando obviamente con esta idea de Mach, él llega y dice, no, la percepción visual nunca es representacional, ¿no? Es para la acción, ¿no? Y para entrar en este ciclo recursivo en donde, si ustedes se fijan, está dibujándose a sí mismo y dibujándose a sí mismo y dibujándose a sí mismo, ¿no? Tratando de también representar cómo esto es un ciclo que además cambia y retroalimenta lo que también está dentro de nosotros. No solamente es que se quede ahí estática, sino que aquellas posibilidades de actuar que tenemos en el mundo también van a retroalimentar todos estos procesos cognitivos endógenos. Entonces, la teoría ecológica de la percepción lo que plantea es eso, ¿no? Que la percepción es un proceso directo, no inferencial y no computacional, en el que la información se reúne o se recoge en la exploración activa con el medio ambiente.
Algo que también es muy bonito de pensar en términos de información ecológica es que nos escapamos del antropocentrismo. Dejamos de pensar que solo el ser humano es el que percibe, el que cogniza, el que razona, el que es consciente, ¿no? Que la escala humana es la única escala que importa, y empezamos a pensar que para cualquier organismo la información ecológica va a ser distinta. Aquí hay otra. Manuel pregunta, ¿la imagen percepción como invitación a participar en el entorno? Exacto, Manuel. Eso es justamente un affordance. Ahorita lo vamos a ver. O sea, cómo lo que percibes en realidad tiene que ver con esa información que es relevante, con esa invitación que te hace el entorno para interactuar con él. Muy buena inferencia, ahora que estamos tratando de evitar lo inferencial. Y se recoge en la exploración activa de este medio ambiente. No hay de qué. Ahorita va a quedar un poquito más claro. Entonces, esta teoría informacional gibsoniana, ¿no? Si la percepción es directa, el ambiente debe contener suficiente información para que el animal guíe su comportamiento y especifique las oportunidades de ese comportamiento. Entonces, pues la idea que suele ser muy típica para que quede muy claro lo que es esta información ecológica, pues es la silla, ¿no? La silla que a un ser humano de cierta edad, que ya sabe caminar, que ya sabe algunos hábitos sociales, pues lo va a invitar a sentarse. Pero si eres un bebé, pues no te va a invitar a sentarte, te va a invitar a otra cosa porque aún no sabes sentarte, ¿sí? Etcétera. Ahorita vamos a ver como algunos ejemplos justo con la silla. Entonces, esto es como lo que empiezan a plantear ellos, ¿no? La importancia de reconocer la escala, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de actuar que tiene un bebé? ¿Cuáles son las posibilidades de actuar en un entorno que tiene un chivo? Aquí justamente, pues imagínense quién se cayó, ¿no? El bebé o el chivito, el corderito, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte va a ser eso, la información va a ser relevante dependiendo la situación en la que te encuentres, dependiendo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Entonces, en este sentido es que James Gibson acuña el término de affordance. Existen cada vez, hay una polisemia tremenda alrededor del término de affordance. Eso es muy importante plantearlo, ¿no? Antes, pues cuando Gibson acuña el término, el problema también es que cuando lo acuña, dice cosas tan raras como es entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces imagínense, o sea, para estas personas que hablan de limpieza conceptual, pues que de pronto te digan que está en el sujeto, pero también está en el objeto, que está en el sujeto, pero también está en el entorno, pues era algo que generó muchas interpretaciones. Entonces, vamos a partir por la que él plantea. Él dice que las affordance son relaciones, otra vez esta epistemología relacional, ¿no? Entre aspectos particulares de un animal y aspectos particulares de una situación. Forman parte del repertorio que tienen los sujetos desde la infancia y siguen aprendiéndolas en el proceso adaptativo continuo, ¿no? Y otra vez, están en ese sitio extraño entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, en realidad existen en esa emergencia, en esa relación. Entonces, las affordance van a ser eso, ¿no? Como ahorita preguntaba Manuel, que percibimos para actuar, que nos invita a actuar de una u otra manera. Entonces, para pensar en términos de affordance, además de pensar en términos de información ecológica, también tenemos que pensar en que los organismos son activos, que no son pasivos, ¿no? Que los organismos están vivos porque están activos, porque se pueden mover y pueden realizar ciertas acciones. Y que por lo tanto, en esa actividad que tiene el organismo, va a percibir disponibilidades, oportunidades, invitaciones para actuar, ¿no? Piensen en lo que cambió nuestra forma de percibir el mundo cuando de pronto nuestros pulgares oponibles se pusieron filogenéticamente en ese lugar, ¿no? Antes no estaban así, o sea, nosotros no se nos olvide que somos primates, ¿no? Y que hay toda una historia evolutiva dentro de esa historia de los primates y que no todos los primates tienen los pulgares oponibles, ¿no? Eso cómo cambió nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? El simple hecho de agarrar,
¿no? Esta Ursula Le Guin, en un libro muy bonito que tiene, hace como una cierta contraposición a la idea de que la primera herramienta del ser humano pues fue una piedra, algo con que pegarle a alguien. Oye, ella decía que en realidad la primera herramienta fue algo que te ayudara a guardar cosas, ¿no? A poder agarrar y guardar, ¿no? Que a mí me parece una idea con mucho sentido común. Entonces, ¿cómo se dispone ese entorno en relación a mis características corporales? ¿No? Van a depender de las habilidades de cada organismo y también de lo que hay en el entorno. Por lo tanto, son algo único para, exacto, Carlos, justo esa, de Carrier Bag Theory. Muchas gracias. Son algo único para cada organismo y pertenece a y emerge de la relación entre el ambiente y el que percibe, siente y se mueve. Quizás actualmente entre Eras Escribano y Anthony Quemero, pues son los que más han seguido trabajando estas nociones de affordance y las que, basándose lo más cercano que puedan en una interpretación hacia James Gibson y Eleanor Gibson, pues plantean esta noción de affordance, ¿no? Entonces, este es un poquito lo que decía Gibson, ¿no? Los pelícanos tienen esta interacción con este flujo óptico, ¿no? Y todos esos patrones de movimiento van a ser accesibles a los ojos de este organismo, porque ha aprendido a hacerlo, porque tiene los ojos de tal manera que cuando se mete en el agua no se le lastiman, ¿no? Desde cualquier observador, ¿no? Entonces, las affordance van a ser las oportunidades de acción o de comportamiento que están presentes en el medio ambiente y los agentes pueden percibirla gracias a su comportamiento exploratorio y las habilidades adquiridas a lo largo de su vida. Entonces, la unidad perceptual, la unidad de análisis es este organismo y ese hífen, ese guión, se vuelve esa relación, ¿no? Lo que me interesa es justo pensar este sistema del organismo ambiente en relación, ¿no? Ya no puedo solamente clavarme en uno o en otro, o solamente de maneras metodológicas, pero mi ontología tiene que plasmarse en esa relación entre el organismo y el ambiente. Entonces, bueno, este es un diagrama que me parece como interesante, me parece muy, muy descriptivo, ¿no? La idea de que actuamos para percibir y percibimos para actuar, ¿no? De este lado, del lado derecho, está el sistema que se autoorganiza, ¿no? Que tiene un sistema nervioso, que tiene un sistema endocrino, que tiene un sistema todos de musculoesquelético, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos de este lado a este sistema que se autoorganiza, tenemos de este lado las affordance que están en el nicho y cómo a partir de este acoplamiento sensoriomotor que poco a poco se va generando en una habilidad, que como decía hace rato Natalia, o sea, en el primer episodio no hay todavía un hábito, todavía no hay una habilidad, pero conforme lo seguimos haciendo, pues se vuelve una habilidad, ¿no? Una habilidad de mirar, una habilidad de sentir, una habilidad de caminar, ¿no? de gatear, etc. Entonces, de este lado tenemos los ciclos de percepción-acción y entonces nuestra unidad de análisis se vuelve este sistema organismo-ambiente, ¿no? Y eso, o sea, si yo metodológicamente, híjole, a mí lo que me interesa más bien es el sistema nervioso interoceptivo, ¿no? Entonces, pues me voy a ir al sistema nervioso interoceptivo, quizá voy a estudiar más particularmente ese sistema nervioso interoceptivo, pero siempre pensando que ese sistema nervioso interoceptivo es parte de esta unidad de análisis. Eso es, de alguna manera, revolucionario. Entonces, bueno, se ponen muchos ejemplos, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, si se fijan en esta foto, allá abajo hay una trampa para el ratón, ¿no? Y pues pensar, quien hizo los WCs no pensó en que, pues en realidad la manera en cómo está hecha, en cómo está fabricada, ¿no? Las posibilidades de actuar que tiene un ratón por su filogenia, por su fenotipo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ratones aguantan la respiración bajo el agua, ¿no? Al que diseñó el WC no se le ocurrió pensar en eso, ¿no? Que en realidad el WC es una rampita maravillosa para los ratones y para las cucarachas, ¿no? Entonces justo ese fenómeno de la escalada del WC por el ratón solo va a ocurrir
cuando la escalabilidad y la capacidad de trepar interactúan. O sea, necesito este entorno que me invita, pero también necesito aguantar la respiración, tener mis 4 patas para poder escalar, etcétera. Entonces, bueno, aquí también son como estos entornos, ¿no? Te ofrecen, te invitan, ¿no? A pararte, a hacerte gusano, a saltar, a brincar. El entorno te invita a hacer cosas, ¿no? Obviamente la idea de affordance ha llegado tremendamente a todo el diseño, a la arquitectura. Entonces, pues piensen, por ejemplo, en esto, ¿no? O sea, el botón, pues te invita a apachurrarlo, ¿no? El switch, pues te invita a moverlo de arriba abajo. El no, pues te invita a darle vueltecitas, a rotarlo, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, cómo el entorno te invita a hacer acciones de uno u otro modo. Aquí es un video muy pequeñito, pero quiero que lo vean como para que nos quede todavía más claro lo que es una affordance. Creo que no está. Ya. Properties of environments and skills of individual users. The simple design of this chair offers different affordances to different individuals. Exploring environments and learning affordances begins very early in life. Look at young Bennett. Having just learned to walk, he is still learning how his body allows him to interact with the world around him. For him, the chair is climbable. And because of his smaller size, it allows him to hide and crawl beneath it. Whoops. A young adult like Mundazar may not be able to crawl beneath this chair, but for him, it is standable, affording him the possibility of changing a light bulb. For this professor, the chair is sittable, providing a familiar resting place for reading. Pues bueno, esta es un poquito la idea, ¿no? Ahora comentaba Manuel, ¿no? El entorno como campo de juego, sí, por supuesto. Vamos a ver hacia el final, espero que me dé tiempo, un kinder que justo está muy pensado en este sentido. Entonces, bueno, ya teniendo esta idea de las affordance, ya teniendo esta idea de la importancia que tiene esta relación, ¿no? De ir más allá de esta subjetividad y objetividad y más bien hablar en términos de cómo es que el sujeto y el objeto interactúan. Esto se ha llevado a una teoría que es bien interesante, que es la teoría de construcción de nicho, en donde justo esta plantea eso, ¿no? Los organismos no son entes pasivos que se adaptan al ambiente, ¿no? ¿Qué cosa tan rara es esa? ¿No? El ambiente también es activo, el ambiente también está vivo, ¿no? Los agentes capitalizan las distintas características del ambiente y del contexto para realizar sus habilidades. Y esto nos da cuenta de esa coevolución, ¿no? Dejar otra vez de pensar en términos atomistas, ¿no? Como si el ser humano evolucionara solito, ¿no? Como si el castor evolucionara solito. No, ¿no? Todas las especies coevolucionamos juntas. Y no solo las especies vivas, pues también con lo que no está vivo, con lo inerte, con la atmósfera, ¿no? Vamos coevolucionando. Piensen que el origen de la vida no hubiese sido posible si la atmósfera no hubiese cambiado, ¿no? Entonces necesitamos esa constitución constante, ¿no? Hay una coevolución tanto biológica como cultural, sobre todo pensando que habemos muchos organismos, más allá de los humanos, que tienen cultura, de capacidades cognitivas y patrones de actividades estructurados en nichos que forman parte de la cultura que se hereda a través de generaciones. Entonces, justo cómo se adaptan los organismos al ambiente y cómo también nosotros nos adaptamos a ellos. El ejemplo súper típico, pues es el ejemplo de pues, los castores que hacen estas presas, ¿no? ¿Qué cultura, dice Coco? O sea, claro, hay cultura animal. Hay muchísimos ejemplos de cultura animal, pues está la primatología cultural, ¿no? Ahora esto que nos decía Mónica Nepote en la clase pasada, ¿no? Vamos a seguir pensando que solamente los seres humanos tenemos lenguaje, o sea, vamos a seguir en ese mundo tan reduccionista, ¿no? Muchísimas especies tienen cultura, hacen herramientas, se pasan los conocimientos de generación en generación, ¿no? Eso cada vez lo sabemos más, ¿no?
Entonces, un ejemplo de teoría de construcción del nicho que muestra esta coevolución entre el ambiente y nuestro organismo es la práctica cultural de la cría de ganado lechero. Eso comenzó hace más o menos 9,000 años, ¿no? Y cómo, o sea, piensen que igual, o sea, tenemos genes que codifican información, o sea, eso no lo vamos a negar. Lo que sí vamos a negar es un determinismo genético, pero es como ciertas prácticas culturales incluso cambian nuestro genoma. Nuestro genoma cambia más o menos cada 20,000 generaciones. Una generación se considera cada 20 años. Por eso muchas veces los estudios genéticos o evolutivos utilizan la mosca de la fruta, porque la mosca de la fruta muy rápidamente puedes generar tantas generaciones. En el ser humano es más difícil, nos tardamos mucho en tener cambios que se reflejen en nuestro genoma. Pero este no es el caso. O sea, la práctica cultural de criar ganado lechero, ¿no?, se introduce en nuestro genoma. Y este es un caso de evolución humana convergente a nivel genético, donde 2 o más poblaciones que adquieren un mismo rasgo de manera independiente, ¿no? Y esto a la larga, ¿qué logró? ¿No? Pues que tengamos activo el gen de la lactasa, ¿no? Que podamos digerir la leche. Si no tuviéramos el gen activo de la lactasa, pues no podríamos digerir la leche, ¿no? Eso nos pasa a muchos de nosotros después de cierta edad, ¿no? A mí ya me pasa eso, ya tomo leche y como ya seguramente la cantidad de lactasa que tengo es mínima, pues se me infla tremendamente la panza, ¿no? Pero sobre todo cuando tenemos muy activo este gen, pues es en los primeros 7 años de vida. Entonces, justo todas estas leyes ecológicas que están vinculadas a contextos y a formas de vida, ¿no? Es reconocer eso, esta idea tan wittgensteiniana de la forma de vida, ¿no? Como el escarabajo que tiene su pelota de caca, ¿no? Esa pelota de caca es parte de su cognición, es parte de sus posibilidades de actuar en el mundo, necesita esa pelota de caca, ¿no? Y pensemos también en los castores han generado tremendas ambientes en los que se desarrollan muchas otras especies a partir de lo que hizo el castor. Entonces, esto se relaciona muchísimo con esta idea que ya platicamos también un poquito con Mónica la clase pasada, que es esta idea súper hermosa del Umwelt, ¿no? Esta idea del biólogo estonio, del medio ambiente, del mundo circundante, ¿no? De esa realidad subjetiva en la que cada ser vivo interactúa. O sea, piensen cómo se siente ser un escarabajo que va empujando la caca, ¿no? Piensen cómo vive un castor, cómo mira el mundo, cómo lo huele, de qué colores ve el mundo, ¿no? Piensen en la escala, ¿no? El tamaño que tiene un castor, las posibilidades de moverse que tienen, ¿no? Entonces piensen en esas escalas. El mundo fenoménico perceptible en el que un organismo existe y actúa con su propia subjetividad. Entonces, bueno, esta idea viene de este gran señor, Ludwig Wittgenstein. Él también estuvo en la guerra, parece que estar en la guerra también te genera muchas epifanías seguramente. La estructura específica del campo de affordance de un individuo particular es dependiente de problemáticas y habilidades de ese organismo en una situación dada y de su forma de vida, ¿no? De cómo ha aprendido a estar en el mundo esa forma de vida. Consiste de patrones en su comportamiento, de maneras de hacer las cosas relativamente estables y regulares. Nuestras prácticas sociomateriales activamente mantenidas, nuestras maneras regulares de hacer las cosas. Entonces, otra vez, todo depende de las habilidades, de la escala y de las posibilidades que tenga de moverme, ¿no? Piensen en el arco iris, ¿no? Para ver un arco iris tienes que estar en la situación, tienes que estar en el momento justo, porque además, si te mueves tantito, quizá ya no veas el arco iris, ¿no? Entonces, justo pensarlo así, ¿no? Por eso es una bonita metáfora, ¿no? Va a depender de dónde estés situado, de si estás mirando para arriba, para abajo, ¿no? De que estés en esa situación específica para que puedas percibir el arco iris. Y algo que también se ha tratado de hacer con la idea de las affordance es también llevarlas no solamente al entorno ecológico, ambiental, sino también llevarlas al entorno de lo social, ¿no? Piensen, por ejemplo, en estas normas, ¿no? En las posibilidades de actuar que tienes según la norma social en la que te encuentres, ¿no? Si estás en un elevador,
¿no? Pues no es la mejor idea estirarte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cierta norma, no es que esté prohibido, no es que haya una constitución de cómo comportarnos en los elevadores, pero de manera intersubjetiva hemos generado ciertas normas de comportamiento dependiendo de la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? No es buena idea de pronto echarte un eructo ahí adentro, no es buena idea de pronto pues tratas de generar una cierta distancia con las otras personas porque ni las conoces, no es tampoco tan común que te pongas a hablar por teléfono o que te pongas a conversar, qué sé yo, ¿no? Entonces pensar cómo también el entorno te va a posibilitar acciones normativas, ¿no? Normadas socialmente. Otro grupo muy importante que ha hecho estas cuestiones, pues son el grupo de Ámsterdam, el grupo de los Países Bajos, de Rietveld, de Brunberg, de Kiverstein, ¿no? Que justamente también plantean esta idea, ¿no? O sea, generando un poco, sobre todo a mí algo que me gusta mucho de la idea del paisaje de affordance, es que deja más clara esta importancia de lo resonante, esta importancia de lo dinámico, ¿no? De cómo también nuestros ciclos de percepción, acción, todo el tiempo cambian, ¿no? Están deviniendo con, ¿no? Devenimos con el entorno, todo el tiempo eso, no es que solamente yo devenga solita, no, devengo con el entorno. Y cómo eso también va a implicar que si el entorno cambia, pues yo también cambio, ¿no? Si yo estoy acostumbrada a vivir en un lugar en donde no hay contaminación y de pronto un día me cambio a vivir en un lugar donde hay contaminación, mi paisaje de affordance va a cambiar completamente y mi cognición también. La forma en la que percibo el mundo va a cambiar, ¿no? Eso es lo relevante. Entonces, pues vamos pasando de esta idea de la representación mental a procesos de acción que son sistémicos. Claro que me importa el sistema nervioso central, no le voy a quitar la importancia, pero ya no es el único elemento que me importa. Ya el sistema nervioso central es solo un elemento más de todo este sistema organismo-ambiente y que además pongo a propósito estos dos sujetos humanos porque también es reconocer que nunca somos individuos cartesianos, ¿no? Somos mamíferos y siempre también constitutivamente necesitamos de los otros, ¿no? Y de la cultura en la que nos encontremos. Entonces hay ciertos niveles de percepción de las affordance, un afectivo muy básico, esto también es importante de las affordance, al plantear esta idea de la relevancia que tiene la información, nos plantea también la afectividad que tenemos dentro, ¿no? Cómo lo que me posibilita actuar también va a estar cargado afectivamente, no va a ser neutral, va a ser valorativo, ¿no? A ver, aquí me dice Coco, si podemos cambiar affordances de manera interna, es decir, puedo modificar mi percepción sobre un mismo fenómeno. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que aquí tendríamos que plantear, o sea, como qué parte del ciclo vas a cambiar. ¿Me explico? O sea, como que el entorno te está invitando a hacer algo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las adicciones. En las adicciones se ha trabajado mucho estos temas, ¿no? Tú eres adicto a la marihuana, ¿no? O más fácil, eres adicto al tabaco. Entonces, tú tienes tu entorno, ¿no? Y en tu entorno, pues siempre hay un encendedor, siempre hay un cenicero, siempre hay una cajetilla, ¿no? Entonces, pues eso te ayuda a que te invite a fumar, ¿no? O sea, ves el cenicero y ya, luego empiezas a pensar, voy a fumar, ¿no? Ves el encendedor, voy a fumar, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, ahí cambias el entorno, ¿no? Dejas de tener ceniceros, encendedores, cajetillas, por un ratito te separas de tus amigos fumadores, ¿no? Y entonces cambias el entorno y entonces tu ciclo de percepción-acción, ¿no? Tu proceso cognitivo, pues más adictivo de ir por el cigarro, pues se va menguando. Y entonces, más o menos, estamos hablando que los hábitos interoceptivos, los hábitos más endógenos, en realidad cambian más o menos a los 3 meses. O sea, por eso, si uno quiere dejar, por ejemplo, una adicción, pues no es luego, ¿no? Son mínimo 2 meses, 3 meses, es un tiempo importante. ¿Por qué? Porque son hábitos, ¿no? Se genera un hábito. Entonces, eso se me ocurre, ¿no? O sea, ¿cómo entonces tú
pasan esos 3 meses, generas un nuevo hábito y quizá la próxima vez que veas un cigarrillo, que veas una cajetilla, ya no te invite a fumártelo, ya no te invite a actuar de esa manera. Entonces estarías modificando esa percepción sobre el mismo fenómeno. No sé si te quedó claro, Coco. Y Cindy nos pregunta, ¿esas formas de percepción distintas de acuerdo a nuestras habilidades, movimiento, etcétera, también arrojarán una respuesta afectiva, detonando unas u otras emociones? Justamente, Cindy. O sea, eso es muy importante. Al estar considerando la información ecológica, no solamente la información en términos más totalitarios, sino la información ecológica, es la información que va a ser relevante para ti. Entonces, esa relevancia va a tener que ver con tu afectividad, siempre, ¿no? Recordemos que siempre somos afectivos, ¿no? Como dice el gran Spinoza, siempre estamos afectando al otro o afectándonos, siempre estamos afectando al entorno y afectándonos a nosotros, ¿no? Somos seres afectivos por naturaleza. Entonces las affordance siempre van a estar cargadas, nunca van a ser neutrales, ¿no? Justo va a haber eso, el cigarrillo te va a llamar más que la libreta, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, cargamos de valor, ¿no?, de afectividad, toda esa información ecológica con la que interactuamos. Entonces, pensar que estos niveles de percepción de affordance las podemos plantear así, ¿no? Primero, el afectivo básico, justo eso, ¿no? Aquello que simplemente tienes muchísima sed y de pronto hay un cuerpo de agua y entonces ese cuerpo de agua te invita a tomarte el agua, ¿no? Luego, un nivel un poquito más alto que sería el ecológico encarnado y situado, ¿no? Todas las praxias, el aprender a caminar, el bajar escaleras, ¿no? Todo eso que de pronto hacemos ya de manera automatizada, que no tenemos como que reflexionar mucho en ello y si incluso reflexionamos hasta nos caemos. Hagan esta cuestión de ir subiendo unas escaleras muy largas y de pronto ponerse a pensar cuáles son las acciones que están realizando y es muy probable que se caigan, que les pase algo, ¿no? Háganlo con cuidado, pero esa es la idea, ¿no? O sea, que igual de pronto generas este hábito sensoriomotor, ¿no? Y ya no necesitas reflexionar mucho al respecto. Puedes hacerlo, por supuesto, siempre todo puede reflexionarse, pero bueno, es la idea. Y la última, que sería un nivel más representacional o simbólico, que es más intersubjetivo, que tiene que ver con la intencionalidad, la identidad cultural, la parte de una cultura, la manipulación, ¿no? Cuando pensamos en estos niveles de percepción, tiene mucho que ver con que Octavio Moctezuma, cuando hablábamos un día de affordance, él quiso jugar con nuestra mente y nos empezó a hablar de qué pasa con los ready-mades, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea del arte conceptual en la cual hay un utensilio, ¿no?, que estaba hecho para algo, pero que al sacarlo de su contexto, al sacarlo de su situación, ¿no?, ya no te posibilita lo que te debería de posibilitar, ¿no? El excusado, ese mingitorio tan famoso, pues ya no te tiene que invitar a hacer pipí en él, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mingitorio ahora está en un museo. Entonces, en ese museo, esa es la nueva situación en la que se encuentra. Hay todo un código simbólico y representacional que acompaña ese artefacto y entonces ya no vas a llegar y hacer pipí en ese mingitorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay otro nivel también, ¿no? Esa es un poquito como la idea. Igual, a ver si terminando esta charla, Octavio nos platica un poco de esta cuestión de los ready-mades. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? El movimiento y la acción corporal como primigenias, la importancia de la actividad y el contexto, incluso estos protozoarios, incluso estos organismos, ¿no? La manera en la que se mueven, la manera en que afectan el entorno, pues va a tener que ver otra vez, ¿no?, con sus posibilidades de actuar, con sus conductas aprendidas, con lo que les ofrece el entorno, etcétera. Entonces, esto es para que les quede todavía más claro, ¿no? Esta idea de foto es el Umwelt de un humano, ¿no? Un humano llega, ¿no?, llega de trabajar y llega a su estudio. Entonces, todo lo que está de colores es lo que percibe, lo que es relevante para el humano. El humano llega cansado de trabajar, entonces si se fijan, pues los libros no le invitan nada en ese momento,
No tiene ganas de ponerse a leer, viene cansado, quiere recostarse quizás en el sillón, ¿no? Sentarse a comer algo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Si nos interesa la situación, tampoco podemos ser deterministas en pensar que el humano siempre va a llegar aquí y la información le va a decir, ahí está el libro. No. ¿No? Otra vez, la información es ecológica, va a tener que ver con lo que valoro, lo que es relevante, lo que me afecta en ese momento particular. Entonces, justo, este humano, eso es lo que mira, ¿no? Este sería el perro, ¿no? Este es el Umwelt del perro, ¿no? El perro que ve, el perro ve la mesa, ve las paredes, ¿no? Empieza a ver como todo esto, ¿no? Y pues las demás cosas no tienen ningún sentido para el perro, ¿no? Quizás al perro lo que más le gusta es el sillón rojo porque está acostumbrado a acostarse ahí. Entonces pues está feliz de poderse recostar ahí. Y porque seguramente en la norma de su comunidad pues eso está aceptado, ¿no? Y este sería el Umwelt de una mosca, ¿no? A la mosca lo único que le interesa es la comida, ¿no? Lo único, no le interesa el libro, no le interesa la silla, no le interesa el sillón, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o sea, es el mismo entorno, es la misma información, pero las affordance, la información ecológica, va a implicar eso, mis intereses, mis valoraciones, mis posibilidades de actuar, ¿no? Lo que he generado como hábitos, ¿no? Entonces esta es la mosca, este es el perro, este es el humano, ¿no? Entonces por eso se contrapone tanto con una idea de una teoría informacional mucho más total, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se trata de particularizar, ¿no? La información ecológica es particular para cada fenomenología, para cada especie, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Justo para una pareja de primates, pues esto va a implicar una cosa. Para un gato, la serpiente va a implicar otra. Para un humano va a implicar otra cosa. Para un castor va a implicar otra. Para un escarabajo, para una polilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supero ese terrible antropocentrismo, ¿no? Entonces, bueno, varios artistas han querido jugar con estas ideas. Oh, la idea de las affordance, el otro día me contaba Octavio que se encontró también una exposición de affordance, creo que en Guadalajara. O sea, cómo, pues, obviamente para el mundo del diseño, del arte, ¿no? Sobre todo del arte visual, pues esto es muy importante, ¿no? La importancia de dar cuenta de esta constitución, de generar experiencias sensibles, experiencias estéticas, jugando con este entorno. Olafur Eliasson es muy famoso por justamente jugar con esto. Esta obra, por ejemplo, esta instalación se llama Symbiotic Seeing, ¿no? El mirar simbiótico. Este se llama No Future is Possible Without a Past, ¿no? Y también, ¿no? Jugando con qué te ofrece este entorno, ¿no? ¿A qué vas a jugar con este tipo de entornos? ¿No? Pensemos en esto que pasa aquí, ¿a qué nos invita el no monumento? ¿No? ¿A qué nos invita cuando estamos de pronto caminando por Reforma y de pronto pues nos encontramos este no monumento que está enfrente además de pues toda la calle de la información, ¿no? Donde están los periódicos, etcétera. Entonces, justo esto es un nivel mucho más simbólico. Esto necesitamos el contexto de nuestra comunidad intersubjetiva a la que pertenecemos, ¿no? Si llega un turista que pues no sabe nada de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues no, mira, dice, mira qué raro ese más 43, ¿no? O sea, ¿qué significará? ¿No? Pero bueno, para nosotros en este nivel de las affordance, que es más simbólico, que es más intersubjetivo, pues nos invita a muchas cosas. A mí me invita, por ejemplo, a criticar al sistema, ¿no? a pedir justicia, ¿no? a irme a las calles, a tomar el espacio público, qué sé yo, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Esto pensemos, ¿no? ¿A qué nos invita esto? Ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Pensar justo en estas invitaciones que genera el entorno, ¿no? Si de pronto estás en un estadio súper emocionado, ¿no? Porque va ganando tu equipo, ¿no? Esto te invita al éxtasis, de compartir el éxtasis y generar estas olas. Que además son las Mexican Waves. Parece ser que fue a los mexicanos la primera vez que se nos ocurrió esa cuestión. No sé si el dato es certero, si alguien sabe
la genealogía de las olas de estadio, que me cuente, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirve conceptualizar a las affordance? O sea, más allá de que sí, pues a los teóricos, a los filósofos nos encanta estar en estos rollos de generar nuevos conceptos y nuevos neologismos, ¿no? Pero ¿qué características pueden tener los entornos que cambian a los organismos? ¿No? Mira, Cuauhtémoc dice que cuando se hace la Mexican Wave, la ola mexicana es en el Mundial de Fútbol en México, ¿qué? ¿En el 68 fue? ¿Estoy fatal? ¿O en el 72? Híjole, ayúdenme por favor. 1970, gracias Cuauhtémoc. Pero bueno, ahí tenemos cuando empezó todo, que es curioso. A mí la ola mexicana me parece un proceso de autoorganización comunitaria súper lindo. O sea, me parece como la metáfora de cómo deberíamos de ser, ¿no? En esa interacción social, comunicativa, ¿no? Que afecta al uno y al otro y que hacemos juntos algo de manera dinámica. A mí me parece una gran metáfora y me parece muy lindo que haya empezado aquí. Muy similar a cómo se organizan las parvadas. Exacto, ¿no? Son procesos de autoorganización en donde es difícil encontrar al líder, ¿no? O sea, porque en realidad no es que haya un líder, ¿no? Sino que justamente tú al que sigues es al de al lado, ¿no? Y el de al lado sigue al de al lado, y al de al lado, y al de al lado. Entonces no hay un sistema nervioso central jerarquizante, sino que otra vez, ¿no? Cada elemento es simplemente un elemento más de ese proceso que se autoorganiza. Entonces, pensemos dónde podemos aplicar estas cosas, ¿no? ¿Dónde nos puede servir? Entonces, por ejemplo, donde se ha empezado a aplicar esta idea de generar entornos para cambiar procesos cognitivos, para cambiar procesos mentales, es en la psiquiatría. Cómo diferentes paisajes de affordance ocurren cuando tú estás en ciertos estados, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Entonces, cómo el espacio se vuelve generador o no de posibilidades. Entonces, aquí lo que en esta investigación que hace Sanneke de Haan, lo que plantea es eso, ¿no? Que personas, por ejemplo, neurotípicas, ¿no? que no tienen ninguna afectación, ningún padecer mental, pues van a ver así su entorno de affordance, ¿no? Su paisaje de affordance, su ecosistema de affordance, su nicho, lo van a ver así, pues de todos los colores, ¿no? Pero de pronto esa persona tiene una depresión. Entonces, para esa persona, el entorno cambia completamente y su percepción visual se vuelve así, plana, todo del mismo gris, todo del mismo color, ¿no? Muchas gracias, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc rectifica, la ola fue en el Mundial, pero de 1986. Muchas gracias, Cuauhtémoc. De verdad que a mí me parece que el fútbol es un tema bien interesante de análisis, ¿no? Creo que ya tendremos algún momento para platicar de eso, pero no me parece para nada poco relevante los temas que tienen que ver con el deporte nacional. Entonces tenemos la depresión, ¿no? En la depresión, pues la persona va a ver eso, ¿no? Como todo en escalas de grises, ¿no? Nada le llama la atención, nada es suficientemente relevante, nada lo invita, ¿no? Y si tenemos una persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pues va a ser lo opuesto, ¿no? Va a haber algo, ¿no? Que te invita muchísimo. No, tengo que ir a cerrar el gas de mi casa, tengo que ir a cerrar el gas de mi casa, seguro dejé abierta la llave del gas, seguro dejé abierta la llave del gas, seguro dejé abierta la llave del gas, ¿no? Y eso es lo que domina, ¿no? Es lo único que te posibilita actuar, así que te regresas a tu casa para darte cuenta que sí habías cerrado la llave del gas, ¿no? O no. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, como si tú, al percibir el entorno teniendo algún padecer de salud mental, esto es lo que te ocurre, ¿qué pasaría si piensas en términos de terapia ecológica y lo que haces no solamente es dar fármacos para regular o equilibrar tus neurotransmisores, ¿no? Que no me voy a ir, para nada voy a negar la importancia de eso, no quiero discutir ese tema, pero me refiero a cómo ampliar las oportunidades, ampliar las posibilidades, ¿no? Además de poder dar neurolépticos, pues también podrías llegar y decir, voy a cambiar el entorno, voy a hacer que el entorno invite una u otra cosa, ¿no? Para las personas que padecen depresión, para las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo, etcétera.
¿no? Entonces piensen también en eso, o sea, ¿qué pasa si tú estás dando clases, ¿no? Y de pronto te sacan de tu entorno, ¿no? Te llevan a un entorno diferente, a un entorno lleno de naturaleza, ¿no? No dentro de un entorno lleno de concreto, pavimento, no, sino eso, ¿no? ¿Cómo va a cambiar tu proceso de aprendizaje? ¿No? Hace rato también decían eso, ¿no? O sea, cómo el reconocer la importancia del entorno para tu proceso cognitivo te implica eso, ¿no? El desarrollar procesos de aprendizaje que son distintos. Esta es una instalación que me gusta mucho mostrar. También la hizo el grupo de Ripper, el grupo de los Países Bajos, la presentaron en una de las bienales, y esta instalación se llama No Sitting, no sentarte. Y lo que ellos tratan de hacer es jugar con la idea de cómo los entornos laborales siempre te invitan a estar sentado, ¿no? Siempre es siéntate por horas y horas. Entonces ellos dicen, a ver, ¿qué pasó? O sea, el entorno nos está llevando a problemas de sedentarismo, y ese sedentarismo nos lleva a diabetes, presión alta. Entonces, ¿qué pasa si imaginamos un mundo posible en el cual el entorno no te invite a sentarse? No hay posibilidad de que te sientes. Si ustedes se fijan, puedes estar recargado, puedes estar inclinado, pero no te puedes sentar. Entonces, ellos planteaban eso, ¿no? O sea, cómo el entorno puede modificar tu vida laboral, ¿no? Mejorándola, llevándote hacia lugares de mayor bienestar. Y yo me lo imagino también con música, ¿no? O sea, cómo también la música crea estos entornos atmosféricos que también te pueden llevar a sentirte de una manera, a sentirte de otra, a aprenderte, a activarte, a recordar el corazón de tu madre, qué sé yo, dependiendo lo que quieras. Un ejemplo que me parece fantástico es el de María Montessori. María Montessori lo que hizo, lo que es tan importante y tan paradigmático, es que ella plantó los contextos de aprendizaje como nichos cognitivos. Ella, si alguno de ustedes ha conocido más de cerca la pedagogía Montessori, lo que hace es que justamente son los entornos, son los artefactos de ese entorno los que te van generando que entiendas lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, lo que es una ecuación, a partir de los artefactos y la manera en cómo están acomodadas en el entorno. Para ella, la mente era como una esponja en el sentido en el que aprende en la interacción concreta, ¿no? Primero es la interacción concreta y mucho después internaliza. Entonces, primero, como educadora, lo que ella planteaba era eso. Primero tengo que generar el entorno, tengo que generar los artefactos, para que después, de alguna manera, como después decía la gente de Vygotsky, se generan andamiajes, que después ya no necesito porque lo internalicé. Entonces, los ambientes para fomentar aprendizaje y intereses, a mayor aprendizaje significativo, cuando además es automotivado, cuando además me gusta llegar e ir afuera, cuando quiero estar en este entorno en donde voy a aprender mucho más a que si me quedo dentro del aula, ¿no? Y también, bueno, obviamente ya reconoce los periodos sensibles de aprendizaje, ¿no? Como no todos los periodos sensibles de aprendizaje son los mismos. Y pensar en entornos educativos intencionales, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que aprenda el estudiante? Entonces, por lo tanto, ¿cómo voy a generar el entorno? ¿A qué voy a invitar a que haga? A que juegue, a que aprenda, a que abstraiga, ¿no? A que concretice, ¿no? Pero pensando que siempre el entorno va a ser un aliado fundamental para cualquier proceso de aprendizaje, ¿no? Yo pienso en esta roca volcánica tan hermosa que hay en Ciudad Universitaria y cómo a mí pues siempre me acompañó en todos mis procesos de aprendizaje. Yo estoy caminando por Ciudad Universitaria y todo el tiempo tengo esas affordance, ¿no? de seguir con mi camino de aprendizaje, ¿no? Entonces pensemos, ¿no? Cómo el entorno te invita a cognizar, a experimentar, a sentir, a afectarte.
¿no? La necesidad que hay además de eso, ¿no? Platicábamos en clases pasadas de todas estas enfermedades ambientales, ¿no? Toda esta solastalgia, todo este síndrome por carencia de la naturaleza, ¿no? Todas estas enfermedades que se les llaman psicoterráticas, ¿no? Que justo tienen que ver con eso, con que sobre todo quienes vivimos en ciudades hemos dejado de tener esta interacción voluntaria con entornos naturales y cómo eso también nos afecta constantemente en nuestro estrés, en nuestra cognición, etcétera, ¿no? O sea, la importancia de reconocer estos entornos. Y bueno, aquí nada más quiero rápidamente pasarles un pedacito de un kinder que se considera así como de los mejores kinders que se han hecho y que tiene que ver justo con que son puros entornos de affordance. Okay, this is a kindergarten we designed 2007, and we made this kindergarten to be circle. It's a kind of endless circulation on top of the roof. And if you are parents, you know that kids love to keep making circles. And this is how rooftop is looking like. And when we are designing this, principal of this kindergarten said, "No, I don't want handrail." I said, "It's impossible." But he insisted. How about having a net sticking out from the edge of the roof so that we can catch the children falling off? I said, "It's impossible." And of course, governmental official said, "Of course, you have to have a handrail." But we could keep that idea around the trees. There are 3 trees popping through. And we are allowed to call this rope as a handrail. But of course, rope is nothing to do with them. They fall into the net. And you get more, and more, more. Sometimes 40 children are on the tree. And the boy on the branch, he loves the tree, so he's eating the tree. And at the time of event, they sit on the edge. It looks so nice from underneath. Monkey in the zoo. Feeding time. Oh, it comes back. Bueno, entonces esa es un poquito como la idea, ¿no? O sea, justo es un kinder en el cual todo, absolutamente todo, está hecho pensando en la fenomenología, el Umwelt de los niños, ¿no? Justo como dice él, ¿no? A los niños les gusta trepar, a los niños les gusta correr, ¿no? Si tienen sobrinos, si tienen hijos, saben que los niños tienen esta obsesión por correr dando círculos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo todo este kinder es un entorno hecho, ¿no? Para fomentar esa subjetividad de la infancia, ¿no? Esa particular forma de estar y de sentir y de vivir y de percibir que tienen los niños, ¿no? Entonces, vean, o sea, todo ese campo, todo el techo, es una pista para correr, ¿no? Que de hecho comenta al final de esta TED Talk cómo ya van varios que salen de este kinder que pues ya han participado en las Olimpiadas o en justas nacionales y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un ejemplo muy, muy bonito de justo lo que puedes hacer con estas affordance. Entonces, bueno, solo ya para ir cerrando, plantear todos estos cuerpos de conocimiento que están relacionados. A mí no me gusta plantear eso como que de pronto las teorías nacen por generación espontánea, ¿no?
Las teorías nacen porque justamente hay toda esta efervescencia de la colectividad, ¿no? Son muchas mentes corporizadas y ecológicas las que están pensando, sintiendo, formulando, reconfigurando el mundo. Entonces, en realidad, dentro de esta idea de affordance y de psicología ecológica, pues está la teoría de construcción de nicho, está la teoría ecológica de la percepción, está la teoría de la cognición social, está la antropología cognitiva, están todas estas ideas de la cultura material, ¿no? De cómo los artefactos son tan importantes, como si no hubiese habido este desarrollo artefactual, este desarrollo material, no tendríamos la cognición que tenemos, ¿no? Tiene que ver también mucho con la epigenética, ¿no? Con no pensar en términos de determinismo génico, sino más bien en todo lo que está fuera de ese determinismo génico. O por supuesto que los genes son importantes, pero no como determinadores, sino como parte otra vez de estos procesos de estar vivos. La biología del desarrollo, los estudios culturales, el pluralismo y el multiculturalismo, ¿no? En donde en todos ellos el entorno es constitutivo para comprender la mente. Entonces, bueno, no sé si tienen más preguntas, comentarios, reflexiones o algunas affordance que quieran compartir. Muy bien. Adelante, Coco. Muchas gracias. Qué buena clase. Increíble. Muchas gracias. Sí, yo quisiera aclarar, poder repasar de nuevo lo que estaba preguntando en el chat, porque creo que es mejor este momento que hace un rato. Estábamos hablando sobre el tipo de la posibilidad de tener plástica, la experiencia interna, porque hablábamos de que el ambiente y lo interno van juntos de la mano y que es todo así, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿habrá cosas que podría yo trabajar? Estoy tratando de explicarme cosas que siento que me pasan, ¿no? Y a lo mejor yo las tengo mal conceptuadas, por eso es esto. Entonces, si yo tengo un problema, un fenómeno al que me estoy enfrentando, yo enfrentándome, tú hablabas de adicciones, yo hablaría más de una adicción emocional, por ejemplo, ¿no? Siempre estoy en relaciones abusivas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo como cambiar el discurso interno, como mi affordance interna, para que el mismo fenómeno, la misma cosa que se me presenta constantemente, un día simplemente dejó de ser, la experiencia cambió y emancipo, ¿no? Creo que es algo que nos pasa a todos, pero quería saber si tiene relación con esto, si es algo, claro, o sea, si ya puede, en lugar de estar cambiando o estar modificando mi ambiente, lo que me rodea, también puedo cambiar las experiencias que tengo o mis pensamientos. No sé si me explico, es eso. Ok, pues bueno, uno pensar que sí, o sea, que tenemos una plasticidad cerebral impresionante, o sea, obviamente no tenemos la misma que cuando teníamos 7 años, ¿no? O sea, obvio los procesos de plasticidad cerebral van disminuyendo con el pasar de los años, pero seguimos teniendo, o sea, una persona de 85 años puede tener un evento vascular cerebral y volver a realizar muchas actividades, ¿no? Precisamente porque los procesos siguen estando plásticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, partir por eso, ¿no? O sea, nuestro sistema nervioso es plástico, no solamente nuestro sistema nervioso central, sino justo todos estos sistemas nerviosos de lo que hemos hablado, el visceral, el autónomo, también son plásticos. Entonces, si tú de pronto, ¿no? Vamos a pensar eso, ¿no? Tienes una proclividad a relacionarte con gente muy agresiva, ¿no? Y haces reflexión al respecto, dices, ay, mira, tengo affordance, ¿no? A mí las personas agresivas me invitan, ¿no? A acercarme, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo rompo ese ciclo? Entonces, yo pensaría que tienes que hacer las dos cosas. O sea, justo ya que nos estamos planteando que el organismo y el ambiente son una misma cosa vinculada, entonces tengo que hacer cosas desde mi propia reflexividad,
¿no? Llegar y decir, a ver, o sea, ¿qué onda conmigo? O sea, me va fatal con esta gente agresiva, ¿por qué sigo teniendo esta proclividad? Entonces, pues eso, hacerte un coco wash y también empezar a decir, a ver, o sea, basta, ¿no? La próxima vez que me enfrente a una persona agresiva que me invita a acercarme, pues no lo voy a hacer, ¿no? Claro, Voy porque a... porque el tema, lo que me preguntaba yo ahí, o mi conflicto era si solo cambio lo externo, pero internamente soy la misma persona, o el sujeto es la misma persona, si cambies el ambiente, va a llegar a tener las relaciones, por ejemplo, en el problema que estás mencionando, o sea, va a suceder nuevamente. Entonces, tiene que haber una coevolución Exacto. paritaria. Okay. Exacto, exacto. O sea, aunque también, o sea, habría que hacer un estudio longitudinal al respecto, porque también podría pasar que tú al cambiar ese entorno, al cambiar esa invitación del entorno, al empezar a dejar de juntarte con gente agresiva y generar una comunidad afectiva, pues con otras personas que no son agresivas, pues que también tu proceso cognitivo, ¿no? Tu affordance también va cambiando. Y entonces quizá después de 6 meses, cuando te vuelvas a topar con esa persona agresiva o con cualquier persona agresiva, tú mismo te sorprendas de que ya no te invita a acercarte, ¿no? O sea, eso también pasa. O sea, yo sí estoy completamente de acuerdo contigo que hay que pensarlo en términos de coevolución. O sea, justo, yo me percato, ¿no? Hago el proceso reflexivo y trato de realambrar, ¿no? Que es como esta nueva idea mucho de los psicólogos, ¿no? Ecológicos, ¿no? O sea, realambremos, ¿no? Tenemos esta red neuronal traumática, pues tratemos de realambrarla, ¿no? Cambiémosle un poquito las vías, generemos una cosa distinta, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que también cambiando el entorno, también vas a cambiar tu proceso cognitivo interno. Pero obvio, es mucho más rápido el proceso si lo hacemos al mismo tiempo. Cambio el entorno y también cambio mi proceso cognitivo, realambro de manera reflexiva, porque además pues tenemos eso, ¿no? No son tantas especies las que tienen ese bucle reflexivo, ¿no? Tú voluntariamente puedes decir, a ver, deja de mirar a esa persona, deja de mirarle la nariz a esa persona, deja de hacerlo, ¿por qué le sigues viendo la nariz? ¿No? Sí. ¿Sabes? O sea, como, pues sí. Échale ganas, ¿no? O sea, como voluntariamente deja de mirarle la nariz, puedes hacerlo, ¿no? Sí, es como en el ejemplo que tenías en la presentación de esta imagen revisitada por el Umwelt de la mosca, del perro, de la persona. O sea, sí podemos cambiar nuestro Umwelt para, o sea, el mismo fenómeno, la misma cosa, el mismo affordance que me invitaba a cierto tipo de comportamientos, yo puedo cambiar mi relación y entonces el entorno obtiene más otras posibilidades, ¿no? Otras ergonomías. Exacto, exacto, Muchas se te gracias. abre, además se te abre la percepción, abre, ¿no? Sí, eso es lo gracias. bonito, justo a veces simplemente es pararse, ¿sabes? O sea, dejar de estar sentado, párate, ¿no? Ahí ya te cambia la escala visual, ¿no? Entonces, ok, muy bien. Adelante, Cindy. Bueno, yo un comentario y dudas también. Una es que, bueno, estaba repensando cómo trabajo yo el programa Supervivientes con la sobrevivencia y violencia, que justo yo lo nombro como de otra forma, pero que es como lo mismo. Como que yo las invito o el programa tiene como objetivo generar nuevas memorias, nuevas memorias de vida basadas en el bienestar, ¿no? Eso es como parte de las frases que yo utilizo y lo que hacemos justo es como cambiar un poco las acciones o repensar otras acciones en esos entornos o cambiar los entornos, pero hablamos de muchas cosas, hasta de la alimentación, ¿no? Porque pensamos que alimentos nos ayudan a generar ciertas emociones, entonces hacemos algo que le llamamos nutrición como emocional y revisamos a quiénes sigues en las redes, con quiénes te llevas, y que ahora veo y digo, no estaba yo tan loca, pues era eso de cambiar los entornos. Yo tenía un poco de duda ahorita porque pues ya acabé mi proyecto y no les he enseñado nada, soy la peor, pero mañana prometo que se los va a mandar. Porque yo creo que más bien a mí lo que me faltaba era como encontrar estos términos o como en dónde meterlo, dónde aforarlo, como para darle un sustento teórico, ¿no? Mi laboratorio es el laboratorio de la ternura.
Y justo lo que yo estoy pensando o lo que yo planifiqué es crear ambientes o espacios que inviten a eso. Entonces, están por ahí 2 personas abrazadas, están por ahí 2 personas de espaldas. Bueno, es una instalación escénica, pero pensé ahorita que podía meterle como al sustento también esta parte de que al final del día lo que estoy creando son 4 entornos, porque así lo vamos a ir viviendo, ¿no? Entorno 1 y va a ser como una escena performática, la vivimos, a ver a quién le invita. Eso, el tema de la invitación me hace como mucho ruido. Yo la duda que tenía, Jimena, pero que ahorita que ya le explicaste a Coco, me queda un poco más claro y tal vez mañana o al rato que les mande mi proyecto me entiendas un poquito mejor o yo más bien me explique un poquito mejor, es que yo había pensado que este tema tenía que ver solo con el entorno físico, pero, o sea, digo, yo lo hago en las empresas cuando trabajo con la norma 035, ¿no? Les digo como pongan frases que les inviten a respirar o pongan plantas o la música que están poniendo, ¿no? Lo hacemos como parte de los programas para el bienestar. Pero yo también me quedaba pensando cómo lo nombro desde el sustento, el decir este cambio también en las personas, porque si yo, por ejemplo, Cindy, me cuesta un montón como acercarme a la gente y sí quiero, o sea, acercarme desde esto que a mí en particular, o sea, estoy hablando justo de mí, ¿no? Como tengo ganas de tener otras interacciones, es que siento que soy muy tosca, como que no sé ser esta idea que yo tengo de ternura, mía, personal, de que yo antes era de una forma y ahora no puedo. Entonces, la gente con la que me relaciono es igual de piedra que yo. Entonces digo, claro, pues de ahí nunca vamos a salir porque todos nos decimos adiós, bye, ¿no? Entonces justo me di cuenta que, por ejemplo, el día que fui a la clase presencial y saliendo nos fuimos a la casa de Fran, como que yo decía, wow, ¿dónde estoy, no? O sea, había una diversidad que me invitaba justo a bajarle como 3 rayas a mi dureza o a esta barrera, ¿no? Y entonces ahorita, bueno, que le dijiste a Coco, pues pienso que también es una forma de trabajar, ¿no? El sí buscar esas personas que hacen las cosas distintas o repensar otras formas de relacionarnos, aunque me suenen muy ajenas, porque a mí de pronto sí me daba ondita como estar con la gente que se dice mucho, ay, bebé, y cosas así, ¿no? Como que de pronto me encontraba mucho con esos entornos y a mí me daba como onda. Yo decía como que yo lo sentía falso, pero ahora digo, pues igual y ellos sí lo sienten, ¿no? Más bien yo soy la agria que está en otro tono. Pero ahora digo, igual y de vez en cuando no me hace daño ir con, o sea, o que me hablen así, ya no me hace tanto cortocircuito. Es que sí, yo en el tema con el que trabajo de pronto me toca mucho esto de bebé chiquito y yo no soy así, ¿no? Pero nada, pues más bien me dio gusto como ahorita escuchar que, o sea, siempre tus clases me acomodan cosas que digo, lo hago y tiene nombre, ¿no? Entonces, definitivamente no son solo los entornos, sino las percepciones sí tienen que ver con esta elaboración de nuevas memorias. Yo un poco lo que ocupo también, y no sé si va por ahí la onda, es de contarnos las historias completas para cambiar las percepciones. Por ejemplo, cuando llega alguien conmigo a terapia y está viendo un tema como lo que dice Coco, ¿no? Que me dicen, es que siempre caigo con la misma o con el mismo. Yo les digo, ¿qué te parece atractivo? Pues siempre se acuerdan solo de lo que les llena de acuerdo a la carencia, ¿no? No, pues era súper cariñoso. Y yo siempre les digo, ahora cuéntame la historia completa para que veas todo lo que tal vez no está iluminado, como estaban las imágenes ahorita, y entonces ya ven todo lo demás iluminado y ya es mucho más grande y empieza a cambiar. Entonces, nada, a mí solo es que creo que no había duda, más bien me sirve hablar para acomodarme lo que escuché. Pero sí tengo dudas ya particularmente de mi trabajo para no cometer una tontería al escribir, o sea, como lo estoy justificando y me digan si va por ahí o no. Gracias. No hay de qué, Cindy. Muchas gracias más bien a ti, porque también es una manera de que concretemos estos términos que son tan teóricos y pues los ejemplos que nos das son buenísimos, ¿no? O sea, justo eso, tu red social, ¿no? ¿Qué onda con tu Facebook, ¿no? Pensar, esto es tu entorno también. Yo creo que algo muy lindo que nos dejan las affordance y toda la teoría ecológica es justo reconocer otras maneras de estar en el mundo. O sea, cómo estoy de una manera distinta, cómo pongo atención a cosas a las que no solía ponerles atención. Y que tiene mucho que ver con lo que también decía Mónica Nepote, que ha dicho Eugenio Tiselli, ¿no? O sea, como esta idea
de cómo nos comunicamos mejor con el entorno, cómo nos comunicamos mejor con otros humanos y con otras especies. O sea, como que mucho se plantea de eso, o sea, de cuál es la receta, ¿no? O sea, cómo puedo, pues yo creo que la receta tiene que ver con eso, o sea, como tomarte en serio, ¿no? Que tienes que reflexionar más respecto a cómo quieres estar en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres percibir? ¿Qué es lo que quieres valorar? ¿Qué es lo que quieres que te parezca afectivamente relevante? ¿No? O sea, como que no olvidar que tenemos una voluntad tremenda además. No solamente somos entes como que se motivan, o sea, no solamente es la dopamina gigantesca, sino que somos seres que justamente tenemos esta voluntad de vivir, esta voluntad de hacer, esta voluntad de atender. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, con reconocer todas esas posibilidades de sentir y de actuar que tenemos y cómo los entornos, pues, nos pueden ayudar mucho a reforzar, a reformular o a recordar eso, ¿no? Esto que decías me parece muy importante, o sea, como una frasecita, yo suelo hacer ejercicio, pero dejé de hacer un tiempo. Y algo que me ayudó mucho para volver fue justo que empecé a ir a un gimnasio que decía así 1000 frases así de motivación personal, así de tú puedes, tu cuerpo se fortalecerá. Y de verdad que no sabes cómo me animaba, así era así de, ¡ay, sí, lo voy a lograr! ¿No? Entonces, creo que a veces cosas tan sencillas como esas te pueden reformular, te pueden reconfigurar tu sentir y tu estar en el mundo, ¿no? Pero algo muy importante es que no es en un 2x3. ¿No? Estamos también muy acostumbrados a ese acelere, esa rapidez, a ir con el doctor porque me duele la cabeza y quiero que me quites el dolor de cabeza ahora, ¿no? Y si el doctor te dice, vamos a hacerlo poco a poco, paulatinamente, para escuchar tu cuerpo, dices, ay, next. No, este doctor no me resuelve nada, ¿no? Pero es justo eso, es darnos cuenta de que son procesos, ¿no? Son acoplamientos. Entonces, que justamente para que tengamos estas nuevas formas de estar, de percibir, de voltear a ver las tecnologías de escritura de un caracol, pues tenemos que reforzarlo y tenemos que quedarnos en el nuevo hábito un rato, ¿no? 2 meses, 3 meses, ¿no? Si no, pues no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque son procesos biológicos. Otra vez, no somos máquinas, somos procesos biológicos que devienen, que cambian, pero de manera paulatina, ¿no? Entonces también eso, o sea, como sobre todo tú, Cindy, que eres terapeuta, ¿no? Muchas veces eso, la gente como que quiere esta rapidez y decirle, a ver, no, esto es un proceso, ¿no? Vamos poco a poco. Prefieren irse al tarot o a Los Ángeles, a mí me impresiona eso, ¿no? Los procesos les dan mucha flojera. Jimena, ya nada más para terminar, te mando al correo mi proyecto. Sí, claro. Enmarqué unas cosas puntualmente donde yo tengo duda de cómo lo estoy nombrando. Bueno, ahorita te lo digo tu correo por acá. Gracias. Claro que sí, no hay de qué, Cindy. Adelante, Marian. Hola, yo quería preguntar si las affordances pueden servir para ayudar a gente que tiene como ansiedad social o Asperger o estos problemas para conectar con los demás. Porque no es que no quieran, sino que no saben cómo o no pueden leer lo que pasa afuera, lo que pasa con otra gente. Entonces, ¿pueden ayudar y qué habría que hacer para que eso suceda? Ok, Mariana, ahora te respondo. Sí, yo creo que es una excelente pregunta la que haces. O sea, justamente, por ejemplo, algo que se ha empezado a hacer mucho con personas del espectro autista y también con algunas neurodivergencias, es precisamente generar entornos que los invitan, ¿no? De manera un poquito inconsciente a generar actividades particulares. Hay una cosa que se llama el currículum interoceptivo, que se generó en Australia. En Australia les interesa muchísimo los rollos que tienen que ver con affordance, con interocepción. Y lo que hace este currículum interoceptivo es que primero hace eso justo que estás diciendo tú. O sea, enseña a la persona a que perciba lo que es motivarse. Entonces, te empiezan a enseñar desde cuál es tu cuerpo, ¿no? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo late tu corazón? Y que empiezas a generar subjetividad.
sea, porque mucho de lo que carecen de alguna manera estas personas es de la subjetividad, no tienen como esta experiencia subjetiva en el mundo. Entonces, los pininos son esos, ¿no? Primero así, conoce tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo se escucha tu corazón? ¿Tienes ganas de hacer pipí? ¿Qué sientes cuando tienes ganas de hacer pipí? ¿No? O sea, como hacerte reflexionar un poco sobre tus propios procesos. Y después, cuando ya han empezado a generar esta motivación, a reconocer esta subjetividad, este cuerpo que son y este cuerpo que se siente, ¿no? Los llevan a entornos que fomentan esa motivación, ¿no? O sea, otra vez son etapas, ¿no? O sea, no puede ser luego, porque como bien dices, pues son personas que tienen una neurodivergencia, ¿no? Que de una u otra manera, pues tienen esa carencia de interacción social, esa carencia de una invitación de la affordance justo, ¿no? O sea, es un poco como ese deprimido que les puse, ¿no? O sea, donde pues tu entorno lo ves flat, ¿no? Súper plano, nada te invita como a hacer las cosas. Entonces, lo que se hace con las personas autistas es eso, ¿no? O sea, primero, que empiecen a reconocer su propia subjetividad, que empiecen a reconocer su afectividad y su emocionalidad, ¿no? Que empiecen a reconocer su subjetividad y luego, poco a poco, van llevándolo a ciertos entornos que los ayudan en esa motivación. Por ejemplo, las equinoterapias son bien interesantes en ese sentido, porque lo que se cree que pasa es que cuando la persona que está dentro del espectro se sube al caballo, su subjetividad y sus posibilidades de acción como que se expanden, ¿no? O sea, de pronto eres uno con un caballo y entonces te das cuenta que el caballo pues trota, camina y entonces lo sientes, ¿no? Lo sientes en tu cuerpo, el rebote, el que corre y te sientes uno con el caballo. Entonces te das cuenta que tú también tienes las posibilidades de actuar como caballo, ¿no? Entonces eso se ha visto que para la primera etapa en este reconocimiento subjetivo de ti mismo, en esta como reconocimiento interoceptivo de ti, es muy útil que te subas, que te montes en el caballo, ¿no? No sé si resolví tus dudas. Sí, mucho, porque de hecho me ha tocado gente que cuando encuentra un material, o sea, el material con el que fluye, es otra persona. Y yo creo que es eso, que encuentra que puede desempeñarse de otras maneras que no conocía antes a través de ese material. Sí, muchas gracias, estuvo súper interesante. De hecho, me dieron ganas de chillar porque vi mucha gente identificada ahí. Muchas gracias. Ay, no hay de qué, Cindy. Digo, Marian, justo esa es la idea, ¿no? O sea, que estas cosas nos peguen, que veamos pues las utilidades que puede tener, ¿no? O sea, esa es la cuestión, o sea, que no solamente, Marian, se trata de conceptualicemos un nuevo término, sino justo, o sea, ese nuevo término nos puede ayudar muchísimo a eso, a ayudarle a personas con algún padecer, ¿no? A ayudarle a las personas a recordar que tienen un cuerpo, que ese cuerpo siente, que ese cuerpo se mueve, y que el entorno pues te puede ayudar a recordarte eso, ¿no? Me encantó tu ejemplo, Marian, porque es justo eso, o sea, ¿qué pasa con esas personas a las que no las invitan las affordance, ¿no? O sea, eso es justo, ¿cómo hacemos que les inviten? ¿No? ¿Cómo primero los motivamos, ¿no? Generamos esta autoexploración y ya después pues los ponemos en el entorno ecológico, poco a poco también. No los podemos. Algo que pasa también, sobre todo con personas del espectro autista, es que se sobrecargan cognitivamente muy fácil. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? O sea, porque si justo ya de pronto lo metes al entorno así, con chino mandarín, con 1000 colores, ¿no? 1000 dolores, no, pues el pobre escuincle vuelve a retraerse otra vez y a meterse en la concha, ¿no? O sea, entonces tener como mucho cuidado, son procesos vivos. Entonces tenemos que ser paulatinos, darle su tiempo, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Marian. No, muchas gracias por la respuesta. Estuvo súper interesante. Muchas gracias. A ti. Adelante, Carlos. Perdón, una cosita antes de Carlos, disculpen, querida Jimena, queridos, les recuerdo que estamos en YouTube y yo creo que sería bueno como dar por terminada aquí la transmisión, si les parece bien, y seguimos conversando, solamente pues despedir a las personas que nos siguen en vivo y agradecerles por habernos acompañado.